Hoy les tengo una gran sorpresa. Es por la misma calle de los grafitis he encontrado un sitio que es el club de rock más antiguo de Croacia. What is your name? Vanja. Vanja. Nice to meet you. And thank you. Please come with me. Y Vanja me lo va a mostrar. Y en estos momentos está un poco desorganizado, pero tienen tributo a Lemmy Kilmister de Motorhead y a David Bowie. Y lo que manejan en el interior es psicodelia pura. Imagínense 60 años de historia. Esto era un sitio de ensayo, un bar y festival de música por todas partes. En este momento lo están organizando. Tiene una especie de sitio de venta de etiquetes donde ensayaban los baños. Estoy viendo esto poco a poco en la medida que me lo está mostrando. Can you explain me this place? This is the bar? Yes, this is the bar, and this is the concert hall, and this is the Fiesta de los Muertos. La fiesta de los muertos en México está aquí. 1st of November, yes? Yeah. Fiesta de los muertos. Impresionante el color. Miren todo lo que se desarrolla en este lugar, que muchas veces se diría que son lugares sórdidos, pero es que aquí realmente está la cultura de una ciudad, la cultura que va pasando de generación en generación. Miren, esta es una historia que salió de improviso, caminando y perdiéndose. Este es el sitio concerts, yes? Yeah. El sitio de conciertos. Supuestamente allá estaría vestiers o la zona de recibidor, la VIP. No, this is something like backstage. La zona de atrás del escenario donde vienen pues los artistas, ensayan. Observen. Imagínense esto en la antigua Yugoslavia. Palac, entonces, es un lugar importante en la historia cultural de Rijeka y Croacia, ya que ha sido testigo de la evolución de la música y la cultura en el país, así como de cambios políticos y sociales que han tenido lugar a lo largo de estos últimos 50 años. Hoy en día, este sitio es privilegiado, ya que la música y la cultura se fusionan y donde las personas pueden encontrarse a compartir experiencias únicas e inolvidables, así como un grupo de conciertos que siguen existiendo en esta ciudad costera croata. Quería ver los baños, no es que los vaya a utilizar, pero quiero ver porque siempre hay curiosidades al verlo. Y los baños también guardan, miren, un sistema solar. Es que en todo hay arte. Ven, las pintadas, pero es que en todo hay arte, como si fuera el típico baño de un antro o un escenario punk. Salimos. El lugar tiene 800 metros cuadrados. Aquí hay un sitio donde se exhiben películas y también donde se trabaja. Here you exhibit movies and all kinds. Tienen exhibición de películas, como lo suponía. Y miren lo que están trabajando relacionado con el arte mexicano, las calaveras. Todo esto, tradición mexicana, fantasmitas. Y afuera los niños jugando. Increíble el lugar. Increíble. Es de lo más sobresaliente que he visto en arte aquí en Rijeka. Esta sala de rock, la más antigua de Croacia. Se las voy a mostrar en detalle en Estado Natural Viajero. Siempre uno tiene que preguntar y ser curioso. Esto no se lo van a mostrar en ninguna parte, en ningún tour se lo van a mostrar. Es hablar con la gente, es acercarse. What else do you have here?
¿Qué más actividades tienes We tú have aquí? here community radio, Aquí hay una comunidad de radio, recording studio. un lugar para grabar. Hay que agregar que la sala de conciertos Palach no solo es un lugar para escuchar música, sino que también se convierte en un lugar de encuentro para jóvenes, artistas y activistas políticos que buscan un espacio donde expresarse y compartir ideas. Estamos viendo en estos momentos un lugar en el cual se dictan clases de música para los niños y adolescentes. Durante mucho tiempo, esta sala de conciertos se convirtió en un punto de referencia para la subcultura juvenil y la resistencia cultural. Las nuevas épocas generan nuevas modas, nuevos espacios, y eso se ve en este sitio bastante alternativo que algunos dirían es contracultura. Desde la forma de expresarse, las paredes completamente dibujadas, la cultura de los muertos y pinturas muy oníricas o muy expresivas a varios colores. Es un sitio que tiene su encanto en varios colectivos en Rijeka, Croacia. Por un momento nuestro amigo se me perdió en medio del blanco. Tienen una galería también en este lugar. Es muy alternativo. Uf. El arte es para quien lo entienda. Y aquí vemos fotografías, vemos espacio, un espacio muy bien ambientado. Y mientras recorremos la galería, otro espacio de este sitio de conciertos Palach, podemos hablar un poco de la historia. Empieza en 1968 y originalmente funcionaba como un centro cultural para estudiantes universitarios. En aquellos días, finales de los 60, la sala de conciertos era un lugar popular entre la comunidad estudiantil y se convirtió en un centro importante para el desarrollo de la cultura alternativa y contracultural de Croacia. Bastante vista, se convirtió además en un epicentro del rock y el punk, acogiendo algunas bandas de las más importantes del país, como Bjelodugme, Pankriti, Leibach, Haustor, entre otras bandas, que dejaron su huella en la escena musical croata y yugoslava de la época. En la actualidad, la sala de conciertos Palach sigue siendo un lugar importante para la música y la cultura en Rijeka. Continuamente se renueva y se moderniza y mantiene su espíritu alternativo cuando sigue acogiendo a artistas y bandas de todo tipo de géneros musicales, sobre todo los géneros independientes, así como otros eventos culturales como exposiciones y proyecciones de cine. Vamos a ver otro espacio que muestra ese tipo de cultura comunitaria que se da en Rijeka. Pasamos del arte y me van a mostrar una emisora de radio que tienen ellos. Una emisora que es alternativa. What kind of music do you have here? All kind of music, Yugoton. Alternative, yeah. Alternative. We have guys who... Mientras vemos los espacios de Radio Rosa, les puedo decir que es una radio comunitaria por internet, nacida del deseo y la necesidad de seguir la escena cultural independiente, con varios actores culturales en Rijeka, que intenta promover los géneros más profundos o underground, diversos y el amor por los discos de gramófono o los LP. Es una emisora bastante recomendada para quienes buscan nuevos sonidos en internet. Bueno, si la quieren sintonizar es Radio Rosa. Roja, it's .org. Rose. Yes. RadioRosa.org. Es una radio que la pueden sintonizar por internet y es alternativa. Y si quieren escuchar como la música alternativa de los 60, 70, 80, 90, la van a escuchar aquí. It's a community radio. Es una radio comunitaria, como me dice, aquí está, Radio Rosa. Y estos son los emprendimientos y las historias que quiero contar en Estado Natural Viajero. Yo creo que me ha mostrado más de lo que
Esperaba y solamente con hablar, con ver una puerta abierta, entrar y preguntar, y me salió esta persona con este maravilloso regalo para mí y para mostrarlo a todos ustedes. Espero que les guste esta historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y seguimos en Estado Natural Viajero hablando con la gente, porque eso es lo que tiene viajar. Aquí los dejamos y los voy a dejar con esto, Radio Rosa. A este van a escuchar. Hasta luego. Chao.